¿Cansada o cansado de que te estafen al momento de comprar un producto y no saber el por qué? ¿O tú que quieres saber cómo comprar y vender un producto de otro país? Aquí te enseñaremos lo necesario que debes saber sobre un contrato de compra y venta internacional, los Incoterms. La palabra Incoterms viene del conjunto de iniciales en inglés, que in significa internacional, comercial, y terms, que en español significa términos. Y en todo caso viene siendo International Commercial Terms, que en español quiere decir términos internacionales de comercio. Incoterms. Su definición son términos que se utilizan en las operaciones de compra y de venta entre compañías de diferentes países. Y tenemos, de acuerdo a su clasificación, según el modo de transporte utilizado en cualquier tipo de transporte, también llamado multimodal. O también tenemos el según el modo de transporte utilizado, por ejemplo, el transporte marítimo y el transporte fluvial. Asimismo, existe lo que es según las responsabilidades del exportador e importador, y en estos tenemos al FCA, libre transportista, al FOB, libre a bordo, al FAS, libre al costado del buque, y al EXW, en fábrica. También tenemos, según las responsabilidades del exportador e importador, el CIP, transporte y seguros pagados hasta, el CPT, transportes pagados hasta, el CIF, costo, seguro y flete, y el CFR, costo y flete. También tenemos, según las responsabilidades del exportador e importador, en estos Incoterms se encuentran el DDP, el DAP y el DAT. Tenemos también así, según el modo de transporte utilizado en cualquier tipo de transporte, puede ser aéreo, fluvial, marítimo, terrestre, es decir, multimodal. En ellos se encuentran el DDP, el DAP, el DAT, el CIP, el CPT, el FCA y el EXW. Por consiguiente tenemos, según el modo de transportes, utilizados únicamente en transporte marítimo y fluvial. En ellos se encuentran el CIF, el CFR, el FV y el FAS. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre las características y qué significan cada uno de estos Incoterms. El primer Incoterm del que vamos a hablar el día de hoy es el Incoterm ex-works, en inglés, o en fábrica, en español. El Incoterm ex-works. El vendedor, en este caso, pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones. Y es así que todos los gastos a partir de este momento son por cuenta del comprador. Es así como las obligaciones del vendedor entonces serán poner la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor, sin subir la mercancía al transporte. Este término representa la mínima obligación para el vendedor, mientras que las obligaciones del comprador son bastantes. En este caso serían cargar la mercadería, elegir el modo de transporte, soportar el costo del riesgo inherente al transporte, incluyendo un seguimiento en tránsito, reclamaciones, entre otros. También se efectuará el despacho de exportación de la mercancía y otros. Es entonces que se sabe que el precio de la mercancía no incluye fletes, ni seguros, ni maniobras, ni el despacho de la mercancía. Incoterm FCA, Free Carrier en inglés, o libre transportista en español. En este Incoterm, el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen. Este lugar convenido para la entrega de la mercancía suele estar relacionado con los espacios del transportista, quien en este caso se hace cargo de los costes hasta que la mercancía esté situada en ese punto.
Algunas de las obligaciones del vendedor será preparar la mercancía para el transporte, entregar la mercancía al transportista designado por el comprador y efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Mientras que las obligaciones del comprador son bastantes, entre las cuales están elegir el modo de transporte y transportista, el transporte local si la entrega se ha acordado en las instalaciones del exportador, soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de ella en el lugar convenido, entre otros. El precio de la mercancía puede o no incluir fletes, pero incluye maniobras y despacho de exportación. Incoterm FAS, Free Alongside Ship en inglés, o en español, libre al costado del buque. En este Incoterm, el vendedor entrega la mercancía en el muelle del puerto de carga convenido, esto es, al lado del barco. La cláusula FAS es propia de mercancías de carga a granel o de carga bastante voluminosa. Es entonces que el vendedor será responsable de las gestiones y costes de aduana de exportación. Esta cláusula solo se utilizará para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. Dentro de algunas de las obligaciones del vendedor se encontrará el preparar la mercancía, la carga, el transporte en país de origen, entregar la mercancía a un costado del buque en el puerto marítimo. Cuando la mercancía se entrega en la terminal de contenedores o de carga del puerto de embarque, se considera que se transfirió riesgo al comprador. Mientras que las obligaciones del comprador en este Incoterm serían la carga en el barco, contratar el transporte principal, elegir la empresa naviera y dar nombre del buque al vendedor. También se debe descargar el barco en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación y finalmente transporte local en el país de destino. Bueno, continuamos con el Incoterm FOB, en inglés Free on Board, en español libre a bordo. En este Incoterm, el vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contratará el transporte a través de un lugar de tránsito, pero el coste del transporte lo asumirá el comprador. Es entonces que tenemos las siguientes obligaciones de parte del vendedor. Primero, deberá preparar la mercancía para el transporte. Segundo, la carga y transporte local en el país de origen y la carga en el barco. Así también, se debe de entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido. También se debe efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Ahora, las obligaciones del comprador en este Incoterm serían contratar el transporte principal, designar y reservar el buque, la descarga del barco, la descarga en el lugar de destino. Y también el mismo deberá correr con los gastos y riesgos inherentes que la mercancía necesita desde que traspasa la borda del buque. También se deberá de hacer cargo del despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Es entonces que podríamos decir que el precio de mercancía en este Incoterm incluye fletes y maniobras hasta cruzar la borda del buque y despachos de exportación. Incoterm CFR, o en inglés Cost and Freight, en español costo y flete. Este Incoterm es donde el vendedor se encarga de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque. Como obligaciones del vendedor es preparar la mercancía para el transporte,
carga y transporte local en el país de origen, carga en el barco, contratar el transporte principal, contratar el buque, siendo por su cuenta el flete y la carga hasta el puerto de destino, efectuar el despacho de exportación de la mercancía y la descarga del barco o descarga en el puerto de destino si este aspecto ha sido incluido en el transporte. Por otro lado, las obligaciones del comprador son descarga del barco en el lugar del destino si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, despacho aduanero de importación, transporte local en el país de destino, soportar cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida o deterioro y su reclamación y seguimiento desde que la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque. Para este Incoterm, el precio de mercancía es cuando se incluye los fletes hasta el punto de destino, las maniobras de carga en el lugar convenido y el despacho de la exportación. Incoterm CIF, en inglés Cost, Insurance and Freight, en español costo, seguro y flete. Este Incoterm es donde el vendedor se encarga de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía se encuentra en el buque en el país de origen. Entre las obligaciones que tiene el vendedor están preparar la mercancía para cuando llegue el transporte, contratar el buque y pagar el flete y la carga hasta el puerto de destino, realizar el despacho de la exportación de la mercancía, suscribir una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte, contratar el transporte principal y si en el caso no se haya incluido en el contrato, también debe descargar en el puerto de destino. Entre las obligaciones del comprador se encuentra la descarga en el lugar de destino si este aspecto no es incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Por otro lado, este Incoterm también tiene el precio de mercancía, donde incluye los fletes hasta puerto de destino, las maniobras hasta cruzar la borda del buque y el despacho de la exportación. Incoterm CPT, en inglés Carriage Paid To, en español transporte pagado hasta. En este Incoterm, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto de convenio en el país de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Entre las obligaciones del vendedor está el preparar la mercancía para cuando llegue el transporte, cargar en el medio de transporte principal, descargar del transporte principal y por último, realizar el despacho de la exportación de la mercancía. Entre las obligaciones del comprador está el descargar del transporte principal, es decir, la descarga en el país de destino si este ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación, el transporte local en país de destino y soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista. Para este Incoterm, el precio de mercancía es lo que incluye los fletes hasta el punto de destino, las maniobras de carga en el lugar de convenio. Incoterm ZIP, en inglés Carriage and Insurance Paid, en español transporte y seguros pagados hasta. En este Incoterm, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino.
El riesgo será transferido al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Entre las obligaciones del vendedor están preparar la mercancía para cuando llegue el transporte, cargar al transporte local en el país de origen, descargar del transporte principal, contratar y pagar el transporte principal de la mercancía hasta el lugar convenido, realizar el despacho de la exportación de la mercancía, contratar una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por un importe mínimo del 110% de su valor. Entre las obligaciones del comprador se encuentra descargar el transporte principal, el despacho aduanero de importación, el transporte local en el país de destino y soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tránsito. El precio de la mercancía. En este Incoterm se incluirá los fletes y seguros hasta el punto de destino, las maniobras de carga en el lugar convenido y el despacho de la exportación. Como siguiente Incoterm tenemos al DAT, Delivered Terminal, o en español, DAT, entrega en terminal. En este Incoterm, la cláusula menciona que se utiliza para todos los tipos de transportes, es decir, puede ser multimodal. Y en este caso, el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que el mismo no es obligatorio. Y el vendedor se hace cargo hasta que la mercancía esté descargada en la terminal convenida y asume los riesgos hasta ese momento. Continuando con la explicación del Incoterm DAT, entrega en terminal, mostramos las obligaciones del vendedor. Preparar la mercancía para el transporte. Carga y transporte local en el país de origen. Despacho aduanero de exportación. Carga en medio de transporte principal. Transporte principal. Descarga en transporte principal, o sea, la descarga en el lugar de destino. Posteriormente tenemos también obligaciones del comprador, las cuales solo consisten en dos: despacho aduanero de importación y transporte local en el país de destino. Como precio de mercancía, incluye fletes y seguros hasta el punto de destino, maniobras de carga en el lugar de convenio y despacho de exportación. Como siguiente Incoterm tenemos al DAP, Delivered Place, o en español, DAP, entregado en un punto. En este Incoterm la cláusula se utiliza para todos los tipos de transportes, es decir, nuevamente es multimodal. Y en este caso el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que el mismo no es obligatorio. Pero en este caso el vendedor no se hace cargo con los costos asociados a la importación. Y él mismo tiene o asume los riesgos hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. Y asume los riesgos hasta ese momento. Las obligaciones del vendedor en el Incoterm DAP son significativas, ya que el vendedor realiza entrega cuando la mercancía se pone en disposición del comprador en el medio de transporte de llegada. Sus obligaciones son preparar la mercancía de transporte, carga y transporte local en el país de origen, despacho aduanero y carga en medio de transporte principal, contrata y paga el transporte principal hasta el lugar acordado con la mercancía preparada. En cambio, las obligaciones del comprador vienen a ser un poco más cortas, que descarga del transporte principal, es decir, descarga si no está incluido en el contrato principal. Despacho aduanero de importación, transporte local del país de destino, corre el riesgo de pérdida de daños causados por la mercancía desde el momento en que haya sido entregado en el punto acordado. Los precios de mercancía consisten en
Incluye los fletes, maniobras y seguro hasta el lugar de destino, convenio y despacho de exportación. Como último Incoterm tenemos al DDP, Delivered Duties Paid, o en español DDP, entregado con derechos pagados. En este Incoterm, el vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite y los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. Sirve para cualquier tipo de transporte, es decir, es también multimodal. Las obligaciones del vendedor en el Incoterm DDP entregado con despachos pagados consisten en preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, carga en el medio de transporte principal, despacho aduanero de importación, entrega de mercancía por cuenta y a disposición del comprador en el lugar de destino convenido en el país de importación, incluida maniobras de descarga. Representa la máxima obligación para el vendedor. Obligaciones del comprador. La descarga en el último medio de transporte utilizado. Soportar el riesgo y gastos de que ocurran después de haber recibido la mercancía en el lugar convenido. El Incoterm DDP también cuenta con precios de mercancía, los cuales incluye los fletes, seguros hasta el punto de destino, despacho de exportación y despacho de importación.